Siguiendo, ¿verdad? Para el grupo de dinámica de fluidos, ahora vamos con la contracción gradual. Entonces así va, nosotros vemos que al hacer esta parte cónica, pues reducimos, ¿verdad? Igual no podemos hacerla muy grande porque pues, se generarían pérdidas por rozamiento. Bueno, entonces tenemos, ¿verdad? Para calcular las pérdidas, igual la misma ecuación, la constante, la velocidad en 2, ¿verdad? Nosotros sabemos que de este lado tendremos el punto 1 y tenemos la velocidad en 1. Igual, el flujo. ¿Verdad? Saber para dónde se mueve, para ver si es una contracción o una expansión. Entonces tenemos el punto 1, aquí tendríamos el punto 2 y tenemos la velocidad en 2. Entonces acuérdense que siempre debemos de tomar la velocidad en las tuberías, ¿verdad? Donde sea mayor. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que también al conectar codos, también podemos tener la entrada con un diámetro y la salida con un diámetro mayor o diámetro menor. Entonces también lo vamos a revisar si encontramos. Igual si conectamos una T, entonces puede llegar con un diámetro y a las otras salidas de la T tener otro diámetro. Entonces siempre nosotros necesitamos ver la velocidad mayor. Entonces tenemos que la velocidad 2, que es el tubo de menor diámetro. ¿Qué necesitamos para el valor de K? Pues necesitamos saber el ángulo del cono y necesitamos la relación de diámetros, ¿ya? Para este de aquí lo que hay son dos gráficas. Es la figura 10.11 y la figura 10.12. Es la misma gráfica, nada más que la separaron porque la parte de abajo ya estaría muy reducida. Entonces está separada en dos, ¿verdad? Es lo que necesitamos. Ahí no hay una tabla, no hay, es lo que tenemos. Bueno, entonces vamos a ver el problema 10.21 para resolver un ejemplo de esto, ¿verdad? Dice, determine la pérdida de energía para una contracción gradual. Desde una tubería de acero DN 125, cédula 80, hasta una tubería de N50, cédula 80, para una rapidez de flujo de 500 litros por minuto. El ángulo de cono de la contracción es de 105 grados. ¿Ya? Bueno, entonces, de aquí nosotros los datos que necesitamos pues son los datos de la tubería. Vamos a la tabla que nos están preguntando. Acuérdense que cuando nos dan el diámetro nominal 50, como en este caso, o 125, es porque está en el sistema métrico, pero la tabla de cédula 80 ahí los trae, sistema métrico y sistema inglés. En cédula 40 también trae sistema métrico y sistema inglés. Entonces vamos a esa tabla y sacamos los valores de los diámetros, ¿verdad? Tenemos el diámetro 1 de 122.3 milímetros. El diámetro 2 tenemos de 49.3 milímetros. El área 2, ¿por qué? Pues necesitamos porque vamos a calcular la velocidad. El área 2 es de 1.905 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. El caudal, dice que el caudal es de 500 litros por minuto. Nosotros lo necesitamos en metros cúbicos por segundo. Entonces, un metro cúbico por segundo son 60,000 litros por minuto. Entonces, el caudal nos queda de 8.33 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Bueno, entonces para calcular HL necesitamos la velocidad en 2.
Por eso sacamos el área de una vez de la tabla. Entonces la velocidad en 2 es igual al caudal entre el área en 2. Entonces el caudal es 8.33 por 10 a la menos 3 entre 1.905 por 10 a la menos 3. Y la velocidad, la velocidad en 2. La velocidad en 2 es de 4.3744 metros por segundo. Entonces, si ya tenemos la velocidad, pues ya podemos calcular el valor de HL, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos la relación de diámetros. Vamos a la relación de diámetros. Entonces tenemos la relación de diámetros que es de 1 entre de 2, ¿verdad? Esto es 122.3 entre 49.3. Y esto nos da de 2.48. ¿Ya? El ángulo, ellos ya nos dieron el ángulo. El ángulo nos dijeron que era de 105 grados. Entonces, con esos dos datos vamos a la gráfica, ¿verdad? A la gráfica y buscamos lo más próximo el valor de K. 0.225. Es el dato que yo saqué, ¿ya? La aproximación que se tenga. Entonces, ya teniendo ahora sí todos los datos, ya podemos calcular HL, que sería igual a 0.225 por la carga de velocidad, 4.3744 entre 2 por 9.81. Entonces HL nos da de 0.2194 metros. ¿Ya? Entonces esa es la pérdida de energía que estaría ocasionando este accesorio en la tubería. Vamos a resolver el problema 10.23, que también es parecido a este. Entonces vamos a borrar. Vamos a ver el problema 10.23. ¿Ya? Bueno, vamos a denunciar. Dice, determine la pérdida de energía para una contracción gradual desde una tubería de acero de 4 pulgadas cédula 80 hasta una tubería de 1,5 pulgadas cédula 80 para una rapidez de flujo de 250 galones por minuto. El ángulo de cono de la contracción es de 76 grados. Bueno, entonces es muy parecido. Vamos a la tabla del diámetro de las tuberías, ¿verdad? Es cédula 80, lo que nos están diciendo, 4 pulgadas y 1,5. Entonces el diámetro de esta, que sería la de 4 pulgadas, y esta es la de 1,5. Entonces tenemos 0.3188 pies, ¿verdad? El diámetro 2 sería de 0.1250 también pies, y necesitamos otra vez el área en 2 para calcular la velocidad. El área es 0.01227 pies cuadrados. Acuérdense que estos datos son de las tuberías que tenemos. El caudal dice que son 250 galones por minuto. Lo necesitamos en pies cúbicos por segundo.
Entonces, un pie cúbico por segundo son 449 galones por minuto, ¿verdad? Entonces, el caudal nos queda de 0.5568 pies cúbicos por segundo. Con este lo podemos simplificar, ¿verdad? Entonces, tenemos el ángulo θ de 76 grados. Necesitamos la velocidad 2, ¿verdad? Otra vez calculamos velocidad 2, caudal entre área 2. Entonces, el caudal ya lo tenemos, punto 5568. El área la sacamos de la tabla, 0.01227. Y la velocidad nos da de 45.379 pies por segundo. ¿Ya? Bueno, entonces, vamos otra vez al cálculo. De esto, ¿verdad? Entonces, tenemos la relación de diámetros, punto 3188 entre punto 1250. Y esto nos da 2.55. 2.55. El ángulo 76 grados. Otra vez ya vamos a la misma gráfica, figura 10.11, y entonces el valor de K, lo más próximo que lo podemos tener, es de punto 138. Con esto pues ya podemos calcular HL, punto 138 por la carga de velocidad, 45.379 al cuadrado entre 2 por 32.2, aceleración de la gravedad. Entonces, al hacer la operación, esto nos queda que HL es 4.4127 pies. Entonces, nos pueden poner cualquiera de las tuberías, siempre tomando los datos correctos de las tuberías, tomando los datos correctos de nuestras gráficas, de nuestras tablas. Y para terminar con esta parte y poder empezar ya con lo que son las pérdidas en las válvulas, vamos a resolver nada más este último ejemplo, ¿verdad? Para ya empezar con lo que serían las pérdidas en las válvulas. Una vez que tengamos esas pérdidas en las válvulas, pues ya tenemos, se podría decir que ya tenemos todo lo más importante para analizar ya un circuito ya completo, que es a donde vamos a terminar. Ahí es donde vamos a llegar y ahí va a terminar pues esta tercer parte de nuestro curso. Entonces vamos con este ejemplo que es el 10.28. Vamos con este ejemplo. Está sencillo, pero de todos modos, ¿verdad? Este ejemplo viene de la última parte, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos la conexión, ¿verdad? Tenemos pérdidas de entrada, así se llama, pérdidas de entrada. Pérdidas de entrada. O lo que es conexión
conexión de tanque a tubería. Tanque a tubería. ¿Ya? Es lo contrario al que vimos hace rato. Entonces, ahora nosotros tenemos el tanque y vamos a conectar a la tubería. Entonces, tenemos la conexión, ¿verdad? Este es el flujo. Entonces, para esta conexión, cuando conectamos del tanque a la tubería, entonces tenemos ahí en la página 238, la página 238 del libro, tenemos 4 formas de conectar del tanque a la tubería. Igual, cada una de ellas ya trae especificada, ¿verdad?, el valor de K. Aquí no hay tablas, no hay gráficas. Cada una nos dice ya cuánto vale, cuál es el valor de K, dependiendo cómo está la conexión. La primera figura pues, nos muestra que si el tubo, ¿verdad?, la conexión del tubo está hacia adentro del tanque. Muchas veces nosotros al conectar la tubería al tanque, si es roscada, pues nosotros apretamos, ¿verdad?, ajustamos y se nos va la tubería hacia adentro del tanque. Si es ese caso, es el primero que tenemos aquí. Y entonces K vale 0.78. Si nosotros dejamos al ras el tubo de la pared del tanque, el valor de K es de 0.5. Hay algunos tanques que ya traen esta parte de aquí para que nosotros conectemos acá en la parte de afuera. Entonces, esos tanques ya traen aquí algo que se llama chaflán. Ya traen así. Entonces, pues ya eso también ayuda, ¿verdad? Ayuda a que la pérdida sea menor. Entonces, si trae ese chaflán, pues la pérdida, el valor de K es de 0.25. O algunos tanques también, ¿ya?, ellos ya esta parte donde nosotros conectamos, ya la traen redondeada. Así. Entonces, si la traen redondeada, pues ya también disminuye mucho el valor de K. Y entonces aquí nos dan una tablita para saber la relación que hay entre el radio y el diámetro. El radio que tenemos nosotros aquí con el diámetro de la tubería para entonces determinar el valor de K. Entonces también, si nosotros vemos, siempre estamos tomando, ¿verdad?, el fluido de un tanque hacia una tubería. Entonces también tenemos que tener cuidado porque también se generan esas pérdidas. Bueno, aquí está, ¿verdad? Aquí está. Entonces vamos a este problema para ver cómo manejamos esa condición. 10.28 dice: calcule la pérdida de energía que se produciría si fluyen 50 galones por minuto de agua de un tanque hacia un tubo de acero con diámetro exterior de 2 pulgadas y espesor de pared de 0.065 pulgadas. El tubo instalado a ras con el interior de la pared del tanque y tiene un borde cuadrado. Entonces quiere decir que el tubo, ¿verdad?, el tubo está instalado así. Así es como está. Entonces, si nosotros vamos a esta tablita que tenemos aquí, a estas figuras, entonces vemos que es el segundo caso. El segundo caso de la instalación del tubo. Y entonces vemos que para este
el valor de K es de 0.5. Entonces es lo que tenemos que hacer cuando lleguemos a esa parte de la instalación. Pues ver aquí en nuestro manual, en nuestro libro, qué me indica para de ahí tomar. Bueno, entonces nos dice que está circulando un caudal de 50 galones por minuto. Entonces también lo pasamos a pies cúbicos por segundo. Entonces tenemos que esto es 449 galones por minuto. Y esto nos da de 0.1113 pies cúbicos por segundo. Entonces con este lo podemos simplificar. ¿Ya? Vamos al diámetro de la tubería, 2 pulgadas, ¿ya? Es acero de 2 pulgadas con espesor de pared de 0.065 pulgadas. Acuérdense que esas tuberías ya tienen 2 espesores. Siempre en esa tabla de tuberías tenemos 2 espesores. Entonces vamos a buscamos 2 pulgadas y buscamos el espesor y de ahí tomamos los datos que necesitamos. Entonces el diámetro es de 0.1558 pies. El área es de 1.907 por 10 a la menos 2 pies cuadrados. ¿Ya? Entonces, para calcular las pérdidas de energía, pues también necesitamos la ecuación que hemos estado manejando, ¿verdad? HL es igual a K por la velocidad en la tubería, ¿verdad? La velocidad en la tubería entre 2G es lo que necesitamos, ¿verdad? En este caso. Bueno, entonces de ahí no tenemos la velocidad, pero tenemos el caudal. Entonces la velocidad en la tubería es igual al caudal entre el área de la tubería. Tenemos 0.1113 entre 1.907 por 10 a la menos 2. Y entonces la velocidad nos queda de 5.8364 pies por segundo. Entonces con ese dato ya podemos calcular las pérdidas que está generando la conexión del tanque a la tubería, ¿no? Entonces tenemos que HL es igual a 0.5, que es lo que me indica en la figura, multiplicado por la velocidad de 5.8364 entre 2 por 32.2. Y entonces el valor de HL es de 0.2644 pies. ¿Ya? Y entonces, pues así, ¿ya? Así todo lo que encontremos en las tuberías lo tenemos, en las instalaciones lo tenemos que calcular. Entonces, pues ya ahorita vimos algunos accesorios. Nos falta ver pues las válvulas que vamos a empezar en la siguiente clase. Entonces, este sería el resultado para ese problema.